Hola, mi nombre es Patricia Saidón y voy a hablar en esta clase de las drogas antiepilépticas, específicamente de las bases para el tratamiento farmacológico. Si tuviéramos que describir el fármaco antiepiléptico ideal, diríamos que tendría que tener un amplio espectro para tratar varios tipos de crisis epilépticas, que tendría que tener una eficacia elevada para poder controlar las crisis, que tendría que ser bien tolerado por el paciente, con bajo potencial de interacciones, con una cinética que sea favorable de manera que pueda justamente rápidamente incorporarse, que no tuviera, como dijimos, interacciones, que tuviera baja incidencia de toxicidad sistémica, idiosincrática, cognitivo-psiquiátrica, que no produjera teratogenia, que no requiriera de monitoreo plasmático, que estuviera disponible en distintas formulaciones, por ejemplo, además de la oral, parenteral, en formulaciones pediátricas, y que tuviera un costo que permitiera ser accesible a todos los pacientes epilépticos. Podemos decir que ninguna de las drogas antiepilépticas actuales cumple completamente con estos términos. Vamos a comenzar hablando del mecanismo de acción de las drogas antiepilépticas. Teniendo en cuenta que la epileptogénesis, independientemente de la etiología, tiene tres elementos comunes. El primero es la capacidad de determinadas neuronas de experimentar cambios paroxísticos. El segundo, la disminución del tono inhibidor de GABAérgico. Y el tercero, el incremento del tono excitador glutamatérgico. Tengamos en cuenta que cuando se inicia la crisis, la descarga paroxística tiene que ver con la apertura de canales de sodio y la activación de receptores glutamatérgicos NMDA y cainato, que después la descarga se sincroniza y se mantiene gracias a la apertura de los canales de calcio y a los receptores NMDA, AMPA y cainato, y que después se propaga y amplifica hasta ocasionar la crisis epiléptica o se detiene, y que en esta inhibición para la detención actúan la apertura de canales de potasio y los receptores GABA A y GABA B. Entonces las drogas antiepilépticas pueden actuar a través de diferentes mecanismos, ya sea disminuyendo la excitación o aumentando la inhibición. Comencemos por el aumento de la inhibición. Puede aumentar la inhibición porque potencia la actividad del GABA o porque activo los canales potásicos. Y puedo disminuir la excitación porque actúa a nivel de los canales de sodio, bloqueando los canales de sodio, o porque antagonizo los receptores a glutamato, o porque bloqueo los canales de calcio. También hay drogas que actúan por mecanismos diferentes a estos. Es el caso del levetiracetam, que actúa por la modulación de la proteína de vesícula sináptica que media la liberación de neurotransmisores. Las drogas que actúan primariamente en el canal de sodio, dijimos, disminuyen la excitabilidad neuronal y son muchas de las drogas antiepilépticas que conocemos. Recordemos que el canal de sodio, cuando la membrana está en estado de reposo, los canales de sodio se encuentran cerrados y a medida que ocurre la despolarización, los canales se van abriendo. Estos canales son voltaje dependientes y tienen dos estados en que están inactivados. Un estado que es rápido y un estado que es lento. En el estado inactivado rápido actúan muchas drogas antiepilépticas. La fenitoína, la carbamazepina, la oscarbazepina, la sonisamida y la rufinamida hacen que el estado inactivado rápido, que el canal de sodio, a través de actuar en este estado inactivado rápido, permanezca durante más tiempo inactivado. Y de esa manera, entonces, disminuye la excitabilidad neuronal. La lacosamida también hace que
permanezca más tiempo en estado inactivado el canal de sodio, pero uniéndose al sitio lento de la inactivación. De todas maneras, el efecto final es el mismo, que es que entonces disminuye la excitabilidad neuronal. Las drogas que actúan primariamente en el receptor GABA-A, dijimos que lo que hacen es aumentar la inhibición de la neurona. Recordemos que el receptor GABA-A tiene un sitio de unión al GABA y también tiene sitios de unión a los barbitúricos, a la picrotoxina, a los esteroides, a las benzodiazepinas, y todos ellos está adosado un canal de cloro que cuando se abre, entonces hace que entre cloro al interior neuronal y que hiperpolarice la membrana y que por lo tanto aumente la inhibición. Las benzodiazepinas, cuando se unen al sitio benzodiazepínico del canal, incrementan la frecuencia de apertura de este canal de cloro, de manera que entra más cloro al interior neuronal y entonces aumenta la inhibición neuronal. Los barbitúricos, cuando se unen al sitio barbitúrico del canal, entonces hacen que se prolongue la apertura del canal y el efecto es el mismo. Finalmente entra más cloro al interior neuronal, se hiperpolariza la membrana y aumenta la inhibición neuronal. Yo puedo además actuar aumentando la inhibición neuronal, pero porque actúo primariamente en el terminal GABAérgico. Aquí ven el terminal GABAérgico. Entonces, por ejemplo, el tiagabine hace que el GABA no se recapte al terminal GABAérgico y entonces aumenta en la biofase y puede actuar más a nivel del sitio GABA del receptor. El vigabatrin, en cambio, lo que hace es inhibir la GABA transaminasa, que es la enzima que degrada el GABA en el terminal GABAérgico, y por lo tanto el efecto es el mismo. Aumenta el GABA porque no es metabolizado en la forma que tendría que ser y entonces puede actuar más en el sitio GABA y por lo tanto entonces aumenta la inhibición neuronal. Hay drogas que actúan primariamente en el canal T de calcio. Cuando bloquean el canal T de calcio, entonces disminuye la excitabilidad neuronal también. Acordémonos que no era en el inicio, pero sí cuando se sincroniza la descarga. Las crisis de ausencia están causadas por oscilaciones entre el tálamo y la corteza, que son generadas en los canales de calcio tipo T. Y la etosuximida es un bloqueante específico de los canales tipo T de calcio y por eso tiene actividad en las ausencias epilépticas. Hay drogas que actúan primariamente bloqueando los receptores a glutamato y de esta manera disminuyen la excitabilidad neuronal también. Acá vemos un terminal con los receptores glutamaérgicos y entonces vemos que el felbamato, por ejemplo, inhibe al receptor NMDA en el sitio glicina y que el topiramato y el perampanel antagonizan el sitio AMPA. En ambos casos disminuyendo entonces la excitabilidad neuronal. Hay drogas que actúan por acciones múltiples. El valproico, por ejemplo, vamos a ver que actúa en varias de las acciones que nosotros nombramos anteriormente. Y eso hace que el valproico sea una droga que puede utilizarse en distintos tipos de crisis. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de la lamotrigina. Actúa en varios de los mecanismos que hablamos anteriormente. Y asimismo, también esto pasa con el topiramato. Vamos a hablar ahora de la cinética de las drogas antiepilépticas, pero me voy a enfocar en el punto que creo que es crítico, que es el metabolismo de las drogas antiepilépticas. Porque muchas veces determinamos por el tipo de metabolismo que tienen las drogas la elección de la droga antiepiléptica y porque muchas veces
el perfil metabólico de las drogas antiepilépticas determina las interacciones farmacológicas que tenga esa droga y también algunos de los aspectos de la toxicidad de las mismas. El citocromo P450 es el sistema enzimático que está envuelto en el metabolismo de muchísimas drogas, no solo las antiepilépticas, muchas de las drogas que utilizamos en la práctica habitual y de muchas sustancias endógenas también. Por ejemplo, el calcio, el metabolismo del calcio, de la vitamina K, de la vitamina D, las hormonas sexuales, son algunas de las sustancias endógenas que se metabolizan a través de las enzimas del citocromo P450. En el caso específico de las drogas antiepilépticas, las principales enzimas envueltas son estos sistemas que vemos ahí. Y recordemos que las drogas antiepilépticas tienen la característica algunas de ser inductoras y otras inhibidoras del citocromo P450. Si yo soy una droga que induzco el citocromo P450, entonces voy a inducir a las enzimas que metabolizan todos los fármacos y las sustancias endógenas que pasan por ese sistema enzimático y por lo tanto se van a metabolizar más esas drogas de tal manera que van a incrementar la velocidad de eliminación y entonces van a disminuir su concentración plasmática y la vida media de todas esas drogas que se metabolizan a través de ese sistema inducido van a tender a reducirse. De esta manera, entonces, si yo tengo una droga que induce, va a interaccionar con esa otra droga que es inducida, disminuyendo la concentración plasmática y disminuyendo la vida media de esta droga. Hay algunos fármacos antiepilépticos que son inductores, el fenobarbital, por ejemplo, la fenitoína, la carbamazepina. Hay algunas drogas antiepilépticas que son inductoras de algunas de las enzimas del citocromo P450, es el caso de la oscarbazepina, que induce este sistema en particular, pero por ahí pasan, por ejemplo, los anticonceptivos orales. Por eso la oscarbazepina disminuye la concentración de los anticonceptivos orales también. Y el perampanel también es inductor del citocromo P450. Si yo en cambio inhibo el citocromo P450, entonces todas las drogas que se metabolizan por ese sistema en particular van a disminuir la velocidad de eliminación y entonces se va a incrementar la concentración de esas drogas en la sangre y por lo tanto se va a tender a prolongar su vida media. ¿Quiénes son inhibidores del citocromo P450? El ácido valproico es un inhibidor y el topiramato del sistema que vemos en particular ahí. Hay drogas antiepilépticas que no son ni inductoras ni inhibidoras del citocromo P450, en particular gabapentin, por ejemplo, lamotrigina, tiagabina, levetiracetam, sonizamida y lacosamida. Un párrafo especial es que si yo soy inductor del citocromo P450, también voy a incrementar la eliminación de aquellas sustancias endógenas que se metabolizan por ese sistema enzimático y entonces voy a disminuir su concentración en sangre y esto puede causar no solo interacciones, como dijimos con otras drogas, pero en el caso de las sustancias endógenas puede determinar la toxicidad que yo tenga en particular. Por ejemplo, si yo interacciono con, induzco el metabolismo del calcio o de la vitamina D o de la vitamina K o de las hormonas sexuales. Por eso el fenobarbital, la fenitoína, la carbamazepina producen, por ejemplo, disminución de la libido. Esa es una toxicidad derivada de, en particular, de el incremento del clearance de las hormonas sexuales.
Y esto me da pie para que hablemos de la toxicidad de las drogas antiepilépticas. La toxicidad de las drogas antiepilépticas es muy frecuente. De hecho, el 61% de los pacientes presenta al menos un evento adverso por drogas antiepilépticas. Y un punto es que impacta en la calidad de vida y contribuye a la falla terapéutica. A veces no hay falla terapéutica solo por falta de eficacia, también porque yo no puedo continuar dando esa droga en particular porque produce toxicidad. Entonces no solo resulta en la temprana interrupción del tratamiento en un porcentaje alto de los pacientes, pacientes epilépticos, sino también impide el logro de dosis totalmente efectivas y tiene un efecto negativo en la adherencia del paciente, que deja la medicación porque presenta la toxicidad y no por falta de eficacia en algunas ocasiones. El perfil de la toxicidad entre las diferentes drogas difiere entre una y otra y a veces determina también la elección de la droga, como vamos a ver después para el caso de diferentes situaciones clínicas. Vamos a clasificar qué tipo de reacciones puede haber con las drogas antiepilépticas. Las reacciones tipo A son las reacciones de mayor incidencia. Son reacciones que guardan relación al mecanismo de acción de las drogas y en general son reversibles, son dependientes de la dosis. Cuando yo comienzo a una dosis bajas y voy aumentando, se presentan cuando aumento las dosis. La dosis de mantenimiento de la droga va a ser entonces la menor dosis que provoca el control adecuado, y en estas reacciones tipo A, si se presentan, yo tengo el recurso de poder disminuir la dosis porque son dependientes de la dosis o modificar el esquema posológico, es decir, repartir las dosis en mayor cantidad de tomas. ¿Cuáles son estas reacciones de tipo A? Por ejemplo, los mareos, la inestabilidad, el vértigo, el desequilibrio, la ataxia o dificultades en la marcha, el nistagmus, la diplopía, el temblor. Las DAEs de primera generación, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, están asociadas con riesgo sustancial de presentar este tipo de eventos a medida que yo aumento la dosis. Sin embargo, también algunos de estos efectos surgen con las drogas de nueva generación. Hay eventos de tipo A que son los trastornos cognitivos, que incluyen alteración de la memoria, dificultad de la concentración, somnolencia, y que se estiman en un porcentaje muy alto de los pacientes epilépticos. Las drogas de primera generación, especialmente el fenobarbital y las benzodiazepinas, están asociadas con riesgo sustancial de trastorno cognitivo, más aún en contexto de politerapia. Entre las drogas de segunda generación, el topiramato, por ejemplo, está asociado a alteraciones de la concentración y alteraciones del lenguaje, que forman parte de eventos adversos de este tipo. También hay reacciones de tipo A, trastornos psiquiátricos que incluyen cambios del comportamiento, irritabilidad, hiperactividad, agresividad, agitación, incluso depresión y psicosis, y que se estiman en un porcentaje también alto de los pacientes. Tengamos en cuenta que en 2008 la FDA emitió una advertencia de un mayor riesgo de ideación suicida con algunas drogas antiepilépticas y se basó en los hallazgos de un metaanálisis sobre 199 ensayos clínicos con 11 fármacos antiepilépticos para diferentes indicaciones. El vigabatrin, la tiagabina, el topiramato, el levetiracetam, la zonisamida, el vibracetam, el perampanel están asociados con mayor riesgo en comparación con otras drogas antiepilépticas de algunos de estos efectos psiquiátricos en los pacientes, en cuyo caso, si se presentara, hay que quitar la droga, y también hay que tener en cuenta que entonces estas son drogas que especialmente hay que evitar en pacientes que tengan antecedentes de enfermedad psiquiátrica previa.
Las reacciones tipo B o idiosincráticas, en cambio, están relacionadas con la vulnerabilidad individual. No se presentan en todos los individuos, sino en aquellos que tienen alguna característica por la cual se va a presentar. Y los mecanismos de producción en general están descritos como alteraciones inmunológicas, genéticas u otros mecanismos. Son poco frecuentes, pero presentan una alta morbilidad y mortalidad. En general, no están relacionadas con la dosis, aunque vamos a ver un caso en que sí, pero son reacciones que se presentan impredeciblemente y son desarrolladas en general, se desarrollan al inicio del tratamiento. En este cuadro vemos que la mayor incidencia del rash se produjo con fenitoína, lamotrigina, sonizamida, carbamazepina. En todos los grupos la incidencia de rash fue del 2.8, pero en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a otra droga antiepiléptica la incidencia fue mucho mayor, 8.8. Vamos a hablar de dos tipos de rash que son más importantes para tener en cuenta. Todos son importantes, pero estos en particular por su alta morbimortalidad. Si bien su incidencia anual es más baja, el Stevens-Johnson se produce fundamentalmente por drogas, y de estas las drogas antiepilépticas son las que más lo producen. Y se vio que hay una alteración del alelo HLA-B 1502 en sujetos de raza asiática, en donde hay una incidencia mayor de producción de Stevens-Johnson. Y la otra es el DRES, que es una entidad caracterizada por rash, fiebre, eosinofilia y compromiso sistémico, renal, hepático, con una alta mortalidad del 10% de los pacientes, y que suele desarrollarse en las primeras 8 semanas del tratamiento. Ambas se producen por antiepilépticas con una estructura aromática, por ejemplo, lamotrigina, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina. Estas reacciones idiosincráticas son dependientes de la edad. Por ejemplo, en niños, el rash en la lamotrigina en niños, por ejemplo, es 1 en 100, a diferencia de 1 en 1000 en adultos. Y la injuria hepática por valproico en niños menores de 2 años, que se produce por acumulación por 4N-valproico, es mucho mayor que en adultos. En ancianos, en estudios clínicos, el 19% de los pacientes ancianos dejaron el tratamiento con carbamazepina a bajas dosis en las primeras semanas por lesiones de rash. La mayor incidencia se explica también por alteración en el metabolismo de drogas, por interacciones con comedicaciones y por comorbilidades. En algunos casos, el rash es dependiente de la dosis y de la velocidad de incorporación. Por ejemplo, es el caso con la lamotrigina. Contrariamente a lo que pasa con otras drogas, con lamotrigina se produce el rash cuando yo la incorporo muy rápidamente. Por eso hay que respetar tanto la velocidad de incorporación de la lamotrigina y la dosis. Recordar que la lamotrigina tiene una interacción con el ácido valproico, que el ácido valproico inhibe el metabolismo de la lamotrigina y por lo tanto lleva su concentración al doble. Por eso cuando yo incorporo 25 miligramos de lamotrigina cada 2 semanas, con ácido valproico tengo que incorporar exactamente la mitad, 12,5. El rash se produjo con lamotrigina en adultos en el 6.1% de los pacientes con una dosis de 31 miligramos día en la primera semana, y en el 20% cuando la dosis fue, como ustedes ven ahí, del doble de eso. Entonces es muy importante mantener la velocidad de incorporación de la lamotrigina, y es dependiente entonces de esto y de la dosis, el rash, la frecuencia de rash con esta droga.
Hay factores que producen rash que son dependientes de la enfermedad. El lupus eritematoso, la artritis reumatoidea aumentan la incidencia, por ejemplo, de una enfermedad idiosincrática que es la anemia plástica por el felbamato, y también la incidencia de hipersensibilidad en piel, el rash. Y hay infecciones que aumentan el riesgo de hipersensibilidad, por ejemplo en el HIV está aumentada, y el riesgo de injuria hepática aumenta en pacientes con enfermedades metabólicas. Como existe el rash, existen otras enfermedades que son también idiosincráticas, o sea, reacciones tipo B. Por ejemplo, la anemia plástica no es dependiente de la dosis, es una reacción idiosincrática. Por ejemplo, con felbamato se da en 127 cada millón contra 2 en 1 millón en población general. Y en menor medida con carbamazepina y fenitoína también se han visto casos de discrasias sanguíneas idiosincráticas, es decir, reacciones de tipo B, no dependientes de la dosis. La granulocitosis con carbamazepina, que es frecuente, también no es dependiente de la dosis, es una reacción de tipo idiosincrática tipo B. La trombocitopenia por valproico es otro ejemplo. Las alteraciones hepáticas y pancreáticas, que por ejemplo las alteraciones hepáticas son la cuarta causa de requerimiento de trasplante hepático inducido por drogas en los Estados Unidos, después de paracetamol, isoniazida y propiltiuracilo. Esas alteraciones hepáticas y pancreáticas muchas veces son idiosincráticas. Tener en cuenta que el valproico puede aumentar las enzimas hepáticas dosis dependiente, pero también puede producir una hepatitis idiosincrática muy rara, que es mucho mayor en menores de 2 años, en pacientes que están medicados con politerapia o tienen alteraciones metabólicas previas. Pero esta hepatitis idiosincrática es la hepatitis fulminante con alta mortalidad de los pacientes, de manera que cuando aumenta el paciente las enzimas hepáticas, cuando aumenta la frecuencia de crisis o está confundido y está medicado con ácido valproico, hay que quitar rápidamente la medicación si estamos ante una hepatitis idiosincrática. En menor medida pueden producir hepatitis idiosincrática la lamotrigina, muy raramente la carbamazepina y el fenobarbital. También está descrita la pancreatitis con valproico en 1 cada 40.000 pacientes. Estas reacciones idiosincráticas entonces tienen que ver con el perfil del individuo, tener en cuenta si tuvo historia familiar o tiene antecedentes de haber tenido hipersensibilidad a otras drogas. Hay que rápidamente identificarlas, hay que hacer un laboratorio. Entonces siempre al inicio del tratamiento y durante el seguimiento tener muy en cuenta estos grupos de riesgo, y cuando tenemos los síntomas de inicio de la reacción adversa, discontinuar el tratamiento, reemplazar por drogas que no tengan ese efecto. Por ejemplo, si ha presentado rash por lamotrigina, no lo voy a reemplazar por otra droga que me pueda dar rash, por ejemplo, los antiepilépticos aromáticos, carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, fenobarbital, porque es muy posible que el paciente pueda presentar rash también por estas drogas. Instituir el tratamiento sintomático necesario por los síntomas del paciente y respetar siempre la velocidad de incorporación de las drogas. En el caso de la lamotrigina específicamente es uno de los factores de riesgo a la producción de este rash. Tenemos también reacciones tipo C, que son aquellas crónicas relacionadas con periodos prolongados de tratamiento que presentan una incidencia del 1 al 10%. Un ejemplo es la litiasis renal, por ejemplo por topiramato o sonizamida, o alteraciones del metabolismo óseo con difenidantoína, fenobarbital y en menor medida con carbamazepina y valproico, o defectos visuales, por ejemplo la vigabatrina, que produce un defecto del campo visual, y el topiramato, que produce glaucoma agudo de ángulo estrecho.
Recordemos también que reacciones de tipo C crónicas son el aumento del peso que se dan con valproico, gabapentin, pregabalina, vigabatrina y la disminución de peso que lo observamos con topiramato, sonisamida y ruofinamida. Finalmente, las reacciones tipo D son reacciones de teratogenia. Recordemos que la exposición prenatal a drogas antiepilépticas es particularmente mayor en el primer trimestre del embarazo y está asociado a un aumento de 2 a 3 veces en la frecuencia de las principales malformaciones congénitas. El riesgo aumenta cuando la paciente está en politerapia. El mayor riesgo se produce con ácido valproico y fenobarbital. Para el valproico el riesgo está claramente relacionado con la dosis. Para fenobarbital, carbamazepina y la motrigina, el EURAC, que es un registro europeo de malformaciones, identificó relación, pero otros registros no lo identificaron. O sea que todavía no hay claridad sobre el tema. Algunas drogas antiepilépticas nuevas, si bien no han aparecido malformaciones, tienen un escaso tiempo de aprobadas para determinar el real riesgo en el embarazo. Vamos a hablar ahora de las características relevantes de cada una de las drogas. La fenitoína, una droga con importante eficacia en las crisis focales y tónico-clónicas generalizadas, presenta una alta toxicidad sistémica que se manifiesta por mareos, ataxia y síndrome cerebeloso, el aumento de las enzimas hepáticas, rash que puede manifestarse en sus formas más severas como Stevens-Johnson y DRESS, anemia megaloblástica, hirsutismo, hiperplasia gingival, neuropatía. Presenta una alta unión proteica, por lo cual tener en cuenta que puede tener interacciones a este nivel con otras drogas que presenten alta unión a proteínas y que es un inductor del sistema microsomal hepático, por lo cual va a presentar interacciones farmacológicas con drogas y sustancias endógenas que se metabolizan a ese nivel. Por otra parte, una característica importante de la fenitoína es que presenta una cinética no lineal dosis dependiente que a dosis, cuando se va aumentando la dosis, tiende a acumularse y prolonga su vida media. Pequeñas variaciones de la dosis, cuando yo arribo a dosis, por ejemplo, mayores de 300 miligramos día, traen grandes variaciones en las concentraciones plasmáticas. El fenobarbital, droga de eficacia en crisis focales y tónico-clónicas generalizadas, presenta una incidencia importante de alteraciones cognitivas, rash, que se puede manifestar también como Stevens-Johnson y DRESS, aumento de las enzimas hepáticas, entre otros de los que estamos nombrando ahí eventos adversos. Es un inductor del sistema microsomal hepático que presenta una prolongadísima vida media de 53 a 118 horas, por lo tanto el estado estacionario lo va a alcanzar en 5 vidas medias, lo cual hace que se alcance recién por lo menos a la semana de tratamiento. La carbamazepina, con eficacia importante en crisis focales y tónico-clónicas generalizadas, también presenta importante toxicidad sistémica, entre los que vamos a nombrar, por ejemplo, la leucopenia, la hiponatremia, el aumento de las enzimas hepáticas y el rash que se puede manifestar también como forma de Stevens-Johnson y DRESS. Una característica es que presenta gran variabilidad en la biodisponibilidad, lo que hace que a veces de una marca a otra, al estar diferente hidratado el comprimido, entonces la biodisponibilidad sea diferente. También es un inductor del sistema microsomal hepático, lo cual lo hace pasible de interacciones con todas las drogas que se metabolizan a ese nivel y las sustancias. El ácido valproico, que presenta eficacia en crisis tónico-clónicas, en crisis focales, pero también en ausencias, mioclonías o, por ejemplo, en algunos síndromes como el de Lennox-Gastaut, presenta desde el punto de vista cinético una alta unión proteica que va disminuyendo a medida que se aumenta las dosis. Es un inhibidor enzimático, por lo cual lo que hace es interaccionar con otras drogas que
se metabolizan por el citocromo P450. En particular, recordar que con la motrigina aumenta las concentraciones de la motrigina al doble. Dentro de la toxicidad, además de la toxicidad gástrica, puede producir dos tipos de hepatopatía: el aumento de las enzimas hepáticas y, de forma idiosincrática, la hepatitis fulminante de alta morbimortalidad, aunque de baja frecuencia. Además, presenta aumento de peso, el cabello se torna quebradizo y frágil, a veces hay alopecia, presenta disminución de las plaquetas, y un síndrome a tener en cuenta en mujeres es la poliquistosis ovárica. Una pregunta importante es si las nuevas drogas que se han introducido disminuyeron la carga de epilepsia refractaria. Y si ustedes ven el porcentaje de pacientes recientemente diagnosticados que estuvieron libres de crisis después de un seguimiento mínimo de 2 años, en los estudios del 2000 al 2015 ven que no hay mayor variabilidad. Por eso decimos que las viejas drogas y las nuevas drogas presentan una eficacia similar, pero hay menor incidencia de efectos adversos sistémicos, aunque no cognitivos y psiquiátricos, una mejor tolerabilidad y en muchos casos menor potencial de interacciones, aunque el precio a veces limita su utilización. También son importantes. El topiramato, de frecuencia en terapia adjunta o monoterapia en crisis focales y tónico-clónicas generalizadas y terapia adjunta en síndrome de Lennox-Gastaut, tiene algunas características. Recordemos que también puede ser inductor de algunos de los sistemas enzimáticos del citocromo P450, aunque en menor medida de carbamazepina, difenidantoína o fenobarbital, y que el incremento de dosis hasta llegar al estado de mantenimiento es dificultoso porque se debe incorporar muy paulatinamente, si no trae problemas de toxicidad. La toxicidad más importante son las alteraciones psiquiátricas y las alteraciones cognitivas. La nefrolitiasis, 2 a 4 veces mayor incidencia que en las personas normales. La miopía aguda y el glaucoma secundario de ángulo estrecho. La disminución de peso, que a veces es muy importante y entonces lleva a tener que discontinuar el tratamiento, y la acidosis metabólica sin brecha aniónica. La lamotrigina, que está indicada en monoterapia en crisis focales y tónico-clónicas generalizadas y terapia adjunta en síndrome de Lennox-Gastaut, ha dado reportes de agravamiento en epilepsia mioclónica severa. Desde el punto de vista de la toxicidad, los factores más relevantes son el rash cutáneo, el Steven Johnson y el DRESS, que dijimos es más frecuente cuando no se respeta la velocidad de incorporación, y también la ataxia, la visión borrosa, somnolencia. Hay casos aislados de pseudolinfoma, agranulocitosis, neutropenia y hepatotoxicidad con mucho menor frecuencia. Una característica es la interacción con el ácido valproico, aumenta su concentración al doble y que disminuye su concentración con los fármacos inductores del sistema microsomal hepático. También es una droga cuya incorporación es dificultosa desde el punto de vista de que se debe incorporar muy lentamente, 25 miligramos cada 2 semanas y 12,5 si se asocia a ácido valproico. El levetiracetam, indicado en mono o politerapia en crisis focales y en terapia adjunta en pacientes mayores de 12 años con epilepsia mioclónica juvenil y crisis tónico-clónicas primarias en adultos y adolescentes, tiene una toxicidad cuyo aspecto más relevante son las alteraciones psiquiátricas y la ideación suicida. No es una droga que debe utilizarse en estos casos. Y desde el punto de vista cinético, fundamentalmente su eliminación es renal, por lo cual debe modificarse la dosis de acuerdo a crímenes de creatinina, como vemos en este cuadro.
La lacosamida está indicada en crisis de inicio focal con o sin generalización secundaria. Desde el punto de vista de la toxicidad, además de los síntomas de mareos, cefaleas, náuseas, vómitos o diplopía, puede prolongar en forma sintomática el intervalo PR. Desde el punto de vista cinético, los inductores enzimáticos reducen su concentración entre el 20 y el 25%. La oscarbazepina, de eficacia en crisis focales y tónico-clónicas generalizadas, se metaboliza inmediatamente a monohidroxiderivado, que es el metabolito activo. Y desde el punto de vista de toxicidad sistémica, dos puntos especiales. La hiponatremia, que se da en porcentaje del 2.7% de los pacientes, el rash cruzado con carbamazepina, infrecuentemente la producción de Stevens-Johnson. El vigabatrin está indicado solo en espasmos infantiles y si bien es una droga que tenía alta eficacia y una cinética simple, con una rápida incorporación y llegada al mantenimiento, presenta una toxicidad muy elevada que tiene que ver con un defecto del campo visual irreversible y la psicosis, además del empeoramiento de crisis generalizadas primarias y el empeoramiento de crisis con la interrupción brusca del tratamiento. El perampanel, una droga de reciente aparición, está indicado en crisis focales y tónico-clónicas generalizadas en politerapia. Desde el punto de vista cinético, tiene una alta unión proteica, por lo cual puede haber interacción a este nivel, y como se metaboliza por oxidación primaria y glucuronización, es pasible de ser inducido, pero además es inductor enzimático. La vida media de la droga es una vida media prolongada, se llega al estado estacionario en aproximadamente 2 a 3 semanas. Desde el punto de vista de la toxicidad, los puntos relevantes, hubo casos de rash con Stevens-Johnson y Dress descriptos, y las alteraciones psiquiátricas de agresividad e ideación suicida. Acá vemos con el perampanel el impacto real. El perampanel disminuye la concentración de carbamazepina menos del 10%, aumenta la de oscarbazepina al 35% y disminuye el valproico, la concentración de valproico y lamotrigina menos del 10%. Y por otra parte, la carbamazepina reduce el perampanel por un factor de 2/3, la oscarbazepina por un factor de 1.9 y la difenilidantoína reduce el perampanel por un factor de 1.7. La rufinamida está indicada en la terapia coadyuvante en el tratamiento de crisis asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut en pacientes de 4 o más años. Desde el punto de vista cinético, tiene una capacidad leve de inhibir el citocromo P450. El valproico disminuye la eliminación de rufinamida, por lo cual aumenta los niveles en sangre. Desde el punto de vista de la toxicidad, produce disminución del apetito y disminución del peso, ansiedad, insomnio, acortamiento del QT y aumento de las enzimas hepáticas. También se vieron casos de hipersensibilidad. El gabapentin es una droga indicada en crisis focales de baja eficacia. En el estudio SANAD fue inferior a la lamotrigina y a la carbamazepina en el control de las crisis. Desde el punto de vista cinético, tiene una cinética simple y tiene baja toxicidad, lo que hace que sea una droga que pueda utilizarse, por ejemplo, en pacientes que toman muchas otras drogas, en pacientes ancianos con politerapia,
pero la limitante es su baja eficacia. La pregabalina, también indicada en terapia adjunta en crisis focales, tiene baja frecuencia de interacción, tiene desde el punto de vista de la toxicidad los síntomas clásicos y aumento de peso y edema periférico, es una droga que desde el punto de vista de la cinética tiene una vida media corta, su eliminación es fundamentalmente renal, por lo cual se debe reducir su dosis en las alteraciones renales. La zonisamida, indicada en terapia adjunta en crisis focales y tónico-clónicas generalizadas, tiene estudios además no pivotales en crisis mioclónicas, tiene de característica cinética que tiene una vida media prolongada. Las concentraciones de zonisamida son alteradas por fármacos que inducen o inhiben el citocromo P450, entonces los inductores reducen su vida media significativamente, y desde el punto de vista de la toxicidad produce litiasis renal, deterioro cognitivo, depresión, y también se han visto casos de Rash y Steven-Johnson. Hay casos de oligohidrosis y anhidrosis acompañados a menudo de hipertermia, especialmente en niños. El brivaracetam es una droga que está a salir en nuestro país, indicada en terapia adjunta en crisis focales, que tiene una cinética simple, pero que puede aumentar las concentraciones de las drogas que se metabolizan por el citocromo 2C19, presenta por eso interacción con rifapicina, entre otras, y el alcohol, y desde el punto de vista de la toxicidad, el punto más importante a tener en cuenta es la irritabilidad, insomnio, pensamientos anómalos, depresión, agitación y ideación suicida. Finalmente, el cannabidiol ha demostrado eficacia en el tratamiento de la terapia adjunta en síndrome de Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet. Tiene metabolismo hepático por hidroxilación por citocromo P450 con una vida media de 18 a 32 horas, y entonces es un inhibidor del citocromo P450, del citocromo 2B16, y por lo tanto tiene interacción con el valproico. En conclusión, podemos decir que hoy contamos con un muy amplio arsenal terapéutico para la epilepsia. Lo importante para mí es conocer las drogas con las que estamos medicando a los pacientes, y desde este punto de vista el conocimiento cinético y de la farmacodinámica de las drogas antiepilépticas permite optimizar enormemente el tratamiento, porque permite disminuir el potencial de interacciones, si yo conozco cuál puedo utilizar con tal, y permite también disminuir la toxicidad si yo tengo en cuenta los factores que hemos observado de las velocidades de incorporación de los pacientes que son más vulnerables a presentar esos eventos adversos en particular. Bueno, muchas gracias por su atención.